El Señor siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre hablas a nuestras vidas y aún persistes en hacernos crecer en el conocimiento de ti, Señor, para que tengamos temor, pero también cuando oímos tu palabra y la oímos realmente, ella produce fe, Señor, que necesitamos para perseverar, que necesitamos, Señor, para llegar a la meta, Señor. Vos podías decir al apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si nos mantenemos en ti, Señor, y perseveramos, Señor. Gracias por el don de la fe, Señor. Dice así la palabra de Dios en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tomen asiento, amado hermano. El mundo tiene muchas cosas, ¿no?, para celebrar el nuevo año, ¿no? Nosotros somos el mundo occidental y el mundo occidental celebra el nuevo año, pero si vamos al mundo oriental, ellos tienen otro tipo de calendario, ¿no? Y hay sociedades que son otras sociedades que también tienen otro tipo de cronología, ¿no? Y cada uno de ellos tienen sus ritos, sus costumbres, tradiciones para celebrar el nuevo año. Y si nosotros somos realmente transformados por Dios, convertidos por Dios, entendemos y debemos de comprender con claridad, ¿no? Dios nos hace entender que todo, absolutamente todo lo que tenemos es de Él. Y si lo tenemos es por Él. Y Él quiere que sea todo para Él, ¿no? Entonces a veces, por eso Pablo cuando termina en el 11:36, en el mismo Romano dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, dice, ¿no? Es decir, cuando uno ya tiene un conocimiento de Dios y una relación con Dios, sabe que existe por Dios, Él nos da la existencia, y cuando ya Él nos convierte, sabemos que somos de Él, y que vivimos por Él, y que todas las cosas que hagamos tienen que ser para Él, ¿no? Hay algunas personas que para ellos en estos días de fiestas, de fin de año, la familia es lo más importante, ¿no? Para ellos la familia es lo máximo que hay y se refugian en la familia y hacen todo con la familia, ¿no? Y se olvidan de aquel que es más importante, que es Dios, ¿no? Que Él es la razón principal por la cual nosotros existimos, ¿no? Y ahora, por su misericordia y gracia, lo conocemos. Dios nos haga en este año que comienza a entender esa gran verdad, ¿no? Porque se viene un año de grandes retos, o de aquí para adelante seguimos entrando ya a más gran velocidad a una nueva era, salvo que Cristo venga ya y levante su iglesia, ¿no? Nosotros estamos participando, hermano, del principio de una nueva era. Va a haber una nueva humanidad totalmente distinta a la anterior, ¿no? He tratado en el año, ¿no?, de que se comprenda eso, ¿no? Es como que antes no existía la máquina y de un momento a otro descubren la máquina, ¿no? Y los hombres comienzan a tener problemas con la máquina hasta que lo aceptan, ¿no? Ahora,
estamos entrando a un desarrollo mental del ser humano de un gran nivel y en la cual todo está girando en torno a ello, ¿no? Y los cambios van a originar, siempre los cambios que han habido en la humanidad han originado situaciones muy tensas, ¿no? Situaciones muy difíciles y duras, y después el hombre ya ha entendido y va para adelante, salvo que Cristo ya venga, porque no hay nada que retenga la venida de Jesús, amado hermano. Ya prácticamente es la decisión de Dios que Él está ahí aguantando o haciendo que no se dé su manifestación de su Hijo. El apóstol Pablo describe a una iglesia conformada por gentiles y judíos. La mayoría de los que asistían a estas iglesias, porque eran varias iglesias en Roma, eran gentiles, pero también habían romanos. Ya él ha comenzado a desarrollar lo que él nos está hablando de lo que es el Evangelio, y desde un principio nos habla de la fe, ¿no? De la importancia de la fe, que solamente Dios la puede dar. La fe es un don de Dios, amado hermano. La fe el ser humano no la puede producir. El que lo produce es Dios. Pero, por ejemplo, dice en el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿De qué justicia está hablando? De la única justicia que satisface a Dios, de vivir en santidad y de vivir de acuerdo a los principios que Dios ha establecido en su palabra, y si lo miramos en el Antiguo Testamento, a toda la ley, ¿no? Pero nosotros ya ahora hemos entendido que el Evangelio de Jesucristo nos revela la justicia de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Y esa es la que nosotros tenemos que creer, y esa solamente se cree por fe. Y es para fe. Y tenemos que vivir esa fe como justos en Cristo Jesús, vivir esa fe. Entonces la fe, ¿por qué es el tema de la fe, no? Porque para seguir adelante en todos estos retos que se vienen, nosotros vamos a tener que refugiarnos en los principios fundamentales del Evangelio. Y uno de los principios fundamentales del Evangelio es la fe. La fe, desde el capítulo ya 4 hacia adelante, vemos a los hombres desarrollando la fe, ¿no? De Génesis. Y si nosotros estamos aquí es porque hubo hombres que le creyeron a Dios y persistieron en creer en Dios, y ellos nos han dado, Dios a través de ellos nos ha dado el legado de la fe. Entonces la fe debe producir en nosotros seguridad, debe producir en nosotros fidelidad a Dios. Es decir, uno de los principios más elementales que antes de la fe para los judíos era que era una garantía. Dice, no, en la antigüedad secularmente se refería a una garantía a la fe. En las Escrituras la fe es la garantía de Dios, que Dios certifica que la revelación que Él inspiró se cumplirá a su manera, no a la manera de nosotros, ¿no? Entonces, el autor de Hebreos define la fe, tiene una definición de la fe, pero nosotros necesitamos crecer en la fe, necesitamos afirmarnos en la fe, nosotros tenemos que avanzar en la fe. Y acá dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. En algunas versiones dice por la palabra de Dios, pero en realidad es por la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo, ¿dónde está? Principalmente en los evangelios. Si lo miramos, los evangelios en realidad es la palabra de Cristo. Pero si vamos más atrás,
y somos más profundos cuando Dios crea las cosas, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo, y Dios va a hablar, ¿no? Cuando Dios comienza a hablar, en el Nuevo Testamento, es Logos, es la palabra de Dios que sale, y Juan, cuando nos escribe el Evangelio, él lo introduce, dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, ¿de qué está hablando? De la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. Cristo es el Logo revelado, la palabra de Dios revelada, hecha semejante a nosotros, para podernos demostrar que las promesas de Dios que Él prometió en el Antiguo Testamento se hicieron realidad. Que el ungido de Jehová, que el Mesías iba a venir a la tierra en semejanza de hombre. ¿Para qué? Con el propósito de salvarnos, con el propósito de rescatarnos, a nosotros liberarnos. Pero el principal propósito de Dios era que Él, lo que había creado en el principio, todo lo que Él había creado, sea restaurado. ¿Para qué? Para manifestar la gloria de Dios. Porque en el reino de Dios, cuando al final de los tiempos se instaure el reino de Dios, todo será para la gloria de Dios. Por causa del pecado del hombre, el hombre comenzó a rebelarse contra Dios. Por eso que Pablo, él le está demostrando a esta iglesia que él no la fundó, pero que conocía los problemas que tenía esta iglesia, y le habla de uno de los problemas que tenía era su falta de fe. Por eso le va a decir, la fe viene por el oír, pero el oír dice por la palabra de Dios. Aclara, ¿no? La fe viene por el oír. ¿Cómo es? Vamos a suponer, ¿no?, de que hay un padre que tiene un hijo. Su hijo está mal, su hijo está endemoniado, ¿no? Su hijo está lunático, su hijo hace cosas terribles. No hay forma de solucionar su problema. Él trata por todos los medios de ayudar a su hijo y no puede ayudar a su hijo. Pero por ahí comienza a escuchar un rumor que hay un hombre que hace milagros, ¿no?, que hace proezas, que las personas van a él y todos los que van a él son sanados, son liberados, sus problemas son solucionados. Pero a lo lejos, ¿no? Pero a medida que va pasando los días, o las semanas, o los meses, él comienza a escuchar con más claridad lo que están hablando de este personaje. Y con el tiempo comienza a saber quién es. Le dicen, es Jesús. Se llama Jesús y él hace milagros. Él hace cosas muy grandes. Él hace cosas muy gloriosas, ¿no? Si eso ya corría, por ejemplo, Jesús va a sanar a un leproso y él le va a decir, no lo digas a nadie. ¿Y el leproso qué va a hacer? Le va a decir a todo el mundo que Jesús lo ha sanado, ¿no? Que Jesús, una enfermedad incurable, hasta el día de hoy, la lepra es una enfermedad incurable. La lepra todavía no tiene cura, hermano, no tiene cura. Y esa enfermedad Jesús la sanó. Y dice, mira, y Jesús le dijo, el leproso se acercó y le dijo, si quieres me puedes limpiar, ¿no? Y si le miramos el contexto del pueblo judío, los leprosos no podían estar dentro de la ciudad. Era prohibido que un leproso estuviera dentro de la ciudad, porque los leprosos estaban fuera de la ciudad. Eran tratados como peor que animales, ¿no? Porque como tenían esa enfermedad incurable, ¿no? Antes, por ejemplo, antiguamente, a los perros le ponían una campanita, ¿no?, acá en el cuello, ¿no? Y caminaban y tuc, 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 sabías que venía un perro, ¿no? A los leprosos también le ponían una campana, ¿no? Y ellos tenían que gritar a gran voz, ¡leproso!, diciendo, somos leprosos, así que apártense de nosotros, ¿no? Y ese hombre tuvo la osadía de acercarse a Jesús para que Jesús lo sanara. Y Jesús lo sanó. Entonces esas cosas comenzaron a ser oídas,
¿no? Primero es hacer oída, dice la fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué cosa? De la palabra de Cristo. ¿De quién están hablando? De Cristo, de Jesucristo, ¿no? Entonces ese hombre comienza a creer y toma la decisión de buscar a Jesucristo, ¿no? Entonces, en el capítulo 9 de Marcos, Jesús ha tenido que llevar a 3 de sus discípulos, apóstoles, porque Él le ha preguntado a ellos, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? ¿No? Y al final Pedro le va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no solamente aceptaron eso, sino todos los apóstoles y discípulos que estuvieron ahí. Pero al rato Jesús le va a decir, ¿saben una cosa? Yo tengo que morir. Yo he venido con el propósito de morir, ir a morir por ustedes. A mí me van a apresar, me van a hacer todo. Jesús le describe todo lo que le van a hacer a él. Y Pedro va a decir, Señor, ¿cómo es posible que esto te acontezca? ¿No? Y el Señor dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una crisis de fe, ¿no? No entendían lo que Jesús, cuál era el propósito principal por que Jesús vino a la tierra. Entonces ahí hay un conflicto, una lucha en ellos, y se quedan en una total crisis. ¿Qué hace Jesús? Agarra a 3 de ellos, a sus 3 principales apóstoles, y lo lleva arriba al monte de la transfiguración. Y ahí se le muestra a ellos tal como Él es, ¿no? Bueno, ellos se quedan tan embelesados o tan maravillados de lo que es Jesús, que ellos se querían quedar ahí y no bajar, ¿no? Pero al final Jesús tenía que bajar. Entonces son 3, los 3 apóstoles bajan y 9 se habían quedado abajo. Pero estos 9 reciben a este hombre que tenía un hijo que era epiléptico, que era drogadicto, que era, ¿cómo se llama la última droga? Ya me he olvidado ya, la que está, y por la causa por qué Estados Unidos está ahí cerrando Venezuela y la frontera, ¿no? Fentanilo, ¿no? Mi hijo que está totalmente ya intoxicado de fentanilo. O mi hijo es un consumado sicario, un secuestrador. Mi hijo o mi hija no tiene cura. Yo he hecho todo lo que he podido y sigue igual. Está, al final, el padre sabe que su hijo o su hija está endemoniada o endemoniado. ¿Y qué hace ese padre? Lo lleva a Cristo o lo trae a donde realmente saben que Dios tiene el poder para liberarlo. Dice acá en el 9:14, en Marcos, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿No? Estaban disputando ¿quién? Los fariseos y los apóstoles. Y respondió uno de la multitud y dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. Traje a ti mi hijo. Él lo trajo a Jesús, que tiene un espíritu mudo, dice acá, ¿no? El cual, donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ellos sabían que Jesús tenía poder para liberar endemoniados. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba y Jesús liberaba. Eran 4 características de Jesús en su ministerio. Respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Le está diciendo a sus discípulos, ¿no? Generación incrédula, faltos de fe. Ustedes me ven a mí y han visto todo lo que yo he hecho. Por ejemplo, Jesús termina el sermón del monte, ¿no? ¿Y qué hace? Desciende del sermón y comienza en el capítulo 8, 9 y 10 a hacer milagros de distintos tipos.
milagros de distinta dimensión. Por ejemplo, uno de los milagros, uno de los prodigios que Jesús hace es que reprende al mar, ¿no? Hay una tormenta y lo reprende, lo trata como un demonio. Y el mar queda totalmente quieto. Llega a Gadara y libera a los gadarenos, ¿no? Que estaban endemoniados. Entonces, ellos habían visto eso, Jesús. Ellos se quedaron admirados. Ellos vieron muchos milagros de Jesús. Y Jesús le va a decir, generación incrédula, ¿no? O generación incrédula. Se parece el día de hoy a esta generación que no cree en Dios y a muchos creyentes, entre comillas, que tampoco creen en estas manifestaciones que Dios puede liberar, que Dios puede sanar, que Dios puede hacer proezas, milagros. Es decir, a través de nosotros, a través de su iglesia. Dios tiene el poder para hacerlo, amado hermano. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice, ¿no? Como diciendo, ya me estoy cansando de estar con ustedes. Jesús también a veces se cansa, hermano. Y tráedmelo, dice, tráigamelo. Le dice el padre, ¿no? El padre, mire, ese padre era, si miramos acá, ¿quién había producido eso en ese padre, esa existencia? Porque el que le sale al encuentro de Jesús es el padre de este muchacho. La fe. Ese padre tenía fe ya. Él había escuchado, él había oído y después le dijeron, es Jesús. Y él estaba claro que Jesús tenía el poder para liberar a su hijo. Él no era como los apóstoles, como los discípulos que estaban todos los días con Jesús, pero él escuchó esa palabra y la siguió escuchando y comenzó a generar fe en él. Cada vez que nosotros venimos a este lugar, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, tiene que producir fe en nosotros. Porque tenemos que creer que es palabra de Dios, que es palabra de Cristo. El gran problema es que nosotros a veces venimos con tantas agendas en nuestra mente que cuando termina el mensaje ni siquiera nos acordamos qué nos habló Dios. Pero este hombre, mira, sin estar con Jesús, él estaba comenzando a tener fe. ¿Tenemos fe, amado hermano? ¿Queremos enfrentar estos retos que se vienen adelante? La única forma es creyendo en las promesas de Dios, teniendo fe en las promesas de Dios. Hay ese texto tan conocido, ¿no? Que hasta los bebés creo que si lo aprenden de memoria lo saben. Jehová mi pastor, nada me faltará. Se puede hacer una realidad en nuestras vidas, amado hermano, ¿no? Otro texto tan conocido, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Lo entendemos? ¿Sabemos qué está diciendo ese texto? Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Sabemos por qué Él es nuestro pastor? ¿Por qué podemos decir mi pastor? ¿A dónde tenemos que ir para entender que Él es nuestro pastor? La única opción que hay para entender a Cristo, hermano, es ir a la cruz. No hay otra. El Evangelio sin la cruz no sirve para nada. El Evangelio tiene que estar centrado en la cruz. Porque cuando Él dice, Él entrega su vida para que nosotros podamos ser salvados, para que podamos ser justificados, para que seamos regenerados, para que seamos santificados, para que seamos adoptados hijos de Dios. Él tuvo que sustituirnos en la cruz del Calvario. Él tuvo que sustituirnos, Él tomar nuestro lugar. ¿Me entiende? Él y a Él se le imputó todos nuestros pecados. Aunque Él nunca pecó. Pero Él llevó, pero no se hizo pecador. ¿Me entiendes? Por eso que Él no fue al infierno, como algunos dicen. No fue. Porque Él no era pecador. Entonces, después de eso, es nuestro pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, dice la palabra de Dios. Y Él dio su vida. Entonces, Él es mi pastor. Si Él murió por mí y Él resucitó y Él está a la diestra, Él es mi pastor. Y Él está diciendo que nada me faltará, nada me faltará.
¿Me entiende? Ese es fe. Cuando oigo nada me faltará en nada de las cosas que yo necesito para vivir en la fe, para ser un verdadero y auténtico cristiano. No hablo de cosas de la vanidad, no hablo de cosas que no, por eso que se aclara. Ya las epístolas aclaran ese tipo de cosas, porque quiere decir, me falta ¿qué? Me falta dinero, pues, porque hoy día 31 y tengo que comprarme mi ropa María, pues no. ¿Y cómo voy a recibir el año? Y tengo que comprar mi maleta porque tengo que dar la vuelta a la manzana porque me quiero ir de viaje, ¿no? Entonces tengo que dar la vuelta a la manzana y no tengo para mi maleta porque yo quiero hacer. Hoy no tengo plata para comprar uvas porque también tengo que comer 12 uvas, ¿no? Y no sé cosas más, cuántas cosas que tienen los hombres, hermano, que tantos, ¿no? Y que algunos cristianos de ahí a escondidas lo hacen también. No, hermano. Si Dios te quiere llevar a dar la vuelta al mundo, Él te lleva, hermano, y te lleva a todo lugar donde tú quieras. Acá nosotros tuvimos en la casa a un joven que se llamaba, ¿cómo se llama? Tim, hermano, él ha viajado por todo el mundo. Él venía con una maletita así nomás chiquitita. Una vez fuimos a reclamar y dije, era una maletita chiquita. Y le habían no sé qué, y la línea era, le pagó $100 porque no sé qué le habían sacado. Él se paseó por todo el mundo, hermano. Y tú veías, a veces no tenías ni para comer. Cuando Dios quiere hacerte, si tú eres un hombre de fe, Dios tiene un programa, hermano, para ti. Y cuando digo, no, estoy hablando de algunos textos nada más. El que habita el abrigo del Altísimo, el que habita, el que vive bajo el poder de Dios, bajo la presencia poderosa de Dios, dice, el que habita al abrigo morará, tiene que morar, tiene que vivir. ¿Qué cosa? ¿Yo puedo vivir con Dios? Sí, pero para vivir con Dios yo tengo que estar en comunión con Dios, y para estar en comunión con Dios yo tengo ¿qué cosa? Primero ir a la cruz, pues. Si yo no acepto que soy un pecador, que Cristo murió por mi pecado y que yo soy pecador, yo soy pecador, ¿me entiendes? Yo soy pecador. No puedo ser salvado por el Señor. Yo tengo que aceptar que Él murió por mí en la cruz del Calvario. No fue la causa, ¿no? Principal. La causa principal fue que Dios iba a restaurar todas las cosas, hermano. Porque a veces también ahí está el gran problema cuando decimos, no, Cristo murió por ti. La razón por la que Él vino fue para morir por ti. Entonces yo saco pecho, pues, hermano. Ahí también, por ejemplo, ahí hay un problema con la teología, ¿no? Dios planificó todo lo que Él creó era para su gloria. Entonces Él vino a restaurar todo eso. Y el principal culpable fue el hombre, ¿no? Y de allá para Satanás, pues, ¿no? Por eso que Satanás será lanzado al lago de fuego en el día del juicio final. Él, la muerte, el infierno, el Hades, todos van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora, el que está en la presencia de Dios, es porque un día fue convertido y transformado por Dios. Que el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y juicio, ¿me entiende? Este hombre, entonces seguimos, en el versículo 19, en el 20, perdón, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Hermanos, voy a hacer un puntito aparte. No jueguen a ser cristianos. No juegues a ser cristiano, por favor. No juegues. Si tú juegas a ser cristiano, si tú tienes doble vida, y esa es tu característica, un día se te va a meter un demonio y se va a quedar ahí en ti. Y vas a estar como este joven, botando espumarajos. Pedirle al Señor que te convierta. Pídele al Señor que produzca un arrepentimiento verdadero. No juegues a ser cristiano. No tomes el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa. Hay muchos que después dicen, ¿pero por qué está así? Porque se puso a jugar a ser cristiano, pues, ¿no? Y un endemoniado, cuando muchas veces, yo lo he visto, tuvo a veces
Dios me ha permitido liberar a algunos endemoniados. Bota que es pumarajo, hermano. Y a veces parecen una culebra, una serpiente que se revuelca por ahí, hermano. Es de verdad que... Una vez me llamaron en una madrugada y cuando vi, no lo podía creer lo que veía, hermano. Y yo estaba solo, pero no debía ir solo, pero como era una madrugada de emergencia, fui. No pasó ni media hora y después estuvo libre ese muchacho, ¿no? De verdad que me quedé asombrado. Nunca había visto a alguien así, ¿no? En la condición que estaba y literalmente, hermano, se movía como una serpiente, ¿no? Dice Espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua. Mire, este demonio era malo. Si había ahí candelas que estaban ahí en ese tiempo, era leña, lo llevaba ahí y lo tiraba. Y ese muchacho debería tener hasta marcas de estar quemado, mire. Mano, el pecado te deja marcas. Cuando tú juegas a ser cristiano y estás endemoniado, después te va a dejar marcas, ¿no? A veces conozco a algunos hermanos que Dios ha liberado, ¿no? Y ahora pueden ser hasta pastores, pero por ahí tienen su marca, hermano. Esa marca que a veces Dios lo deja para que no se olviden de dónde Dios lo sacó. Y en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire la humildad de este hombre. Mire la humildad. Era un gentil. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mira lo que le dijo Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y mire esta gran verdad que nosotros muchas veces tenemos que aprender a ser humildes. Porque a veces pensamos porque somos hijos de Dios, pero a veces, como dije hace unos días, y lo vuelvo a repetir, hay muchos que hacemos cosas para Dios, pero no sabemos por qué lo hacemos. Cada cristiano tiene que saber por qué ora, por ejemplo. ¿Por qué oras tú a Dios? ¿Por qué adoras a Dios? ¿Por qué lees la palabra de Dios? Tiene toda una respuesta. Y ese es uno de los grandes problemas. Yo leía un comentario precisamente de John MacArthur, ¿no? Estaba estudiando un tema y él decía eso, que unos pastores sudafricanos decían que habían llegado y habían ido a visitar la iglesia que él pastoreaba, y un día dialogando él con ellos le dijo, acá la iglesia en Estados Unidos tiene un problema, le dijo. Ellos habían visto y dijeron, esta iglesia tiene mucho movimiento, para de movimiento en movimiento, pero no saben por qué lo hacen. Eso es lo que le dijeron, en otras palabras, ¿no? Es decir, hacen muchas cosas, pero no saben ni por qué lo hacen. ¿Tú sabes por qué estás aquí en esta noche? ¿Estás aquí porque tú quieres que te vaya bien? ¿Eso quieres? ¿Por eso estás aquí? ¿No? Eso no es un motivo, por ejemplo. Nosotros estamos aquí porque si hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Estamos aquí porque Él ha estado con nosotros. Como alguien decía hace un momento, ¿no? Algunos han logrado victorias, logros, otros han tenido problemas, situaciones que enfrentar y lo siguen enfrentando, otros han salido del problema, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos dar gracias por Emilia, ¿no? Como que el doctor, como le diría, yo le pregunto a Emilia, ¿cómo se llama tu doctor? El doctor Zapata, dice, ¿no? El doctor Zapata le ha dicho, está sana, ¿no? Está sana, ¿no? Y todos hemos orado por eso, ¿no? Ha habido momentos, son procesos, pero aquí está. Y este hombre, mire lo que le va a decir. E inmediatamente el padre, el muchacho, clamó y diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Qué grandeza, ¿no? Creo, pero ayuda mi incredulidad, como diciendo, creo, pero tengo mi conflicto. A veces creemos, pero tenemos este tema. Y este hombre, mire, fue sincero. A veces no somos sinceros con Dios.
Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, se alejó y le quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermano, Jesús dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. Jesús dijo eso. La palabra de Dios está llena de ejemplos. Ejemplo, en el capítulo 17 de Lucas, encontramos cuatro cosas que Jesús va a afirmar. Y todas ellas, para ejercerlas, se tiene que hacer con fe. Con fe, amado hermano. 17. Dijo a sus discípulos: imposible que no venga tropiezos, mas hay de aquel por quienes vienen. Mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hace tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Escucha, iglesia, escucha, hermano. Todos nosotros, en un momento determinado, vamos a tener problemas, vamos a tener escándalos. La palabra tropiezo es escándalo en el original. Por causa, muchas veces, por haber pecado contra Dios, voluntariamente. En otros casos, alguien ha venido y ha provocado y nos ha llevado, nos ha hecho tropezar. Aquí Pablo lo va a desarrollar ya en las epístolas por ejemplo, si hay un hermano en la fe y recién está comenzando a crecer y te ve a hacer a ti cosas que no debes hacer. Por ejemplo, tú tienes un problema, ¿no? A ti te gusta comer y tomas vino, ¿no? Cada vez que comes tú, tomas vino. Para ti, eso no es problema. Y te agarra, todo es ilícito, pero no todo me conviene, porque mira, Pablo le decía a Timoteo que tomara vino. Yo estoy como Timoteo, pues le digo, ¿no? Estoy tomando vino, pues, pero ese es mi hermano. Se le ha enseñado que los cristianos no toman vino porque eso embriaga. Y tú sabes que ese hermano recién está convertido y le han enseñado de esa manera, ¿no? Y te ve a ti tomar vino. Y ese hermano en el mundo era un borracho, un alcohólico. Y te ve tomar vino. Y él toma vino. Toma vino después, junto contigo. Y al final se perdió. Se volvió al mundo, totalmente. ¿Qué dice aquí Jesús? Que mejor agarres, la piedra de molino era una piedra más o menos así, un poquito más de este tamaño y de un grosor así más o menos. Y eso eran dos, ¿no? Y ahí se echaba el trigo. El trigo se pelaba, se trillaba y después el trigo se echaba ahí y lo agarraban y molía el trigo. Jesús está diciendo: es preferible que tú vayas, agarres un barco o un bote de buena dimensión, lleves esa piedra, ates una soga a la piedra de molina y te ates una soga al cuello y busca dónde desaparecerte. Porque el que te va a castigar, el que se va a encargar de castigarte va a ser Dios mismo, le está diciendo. Le está diciendo: nunca hagas eso. Para que yo no sea tropiezo a mi hermano, a mi hermana, yo tengo que ser un hombre de fe. Yo tengo que vivir conforme a la fe.
Si a mí me enseñan y la palabra de Dios me dice que yo no debo de hacer tales cosas, yo no debo de hacerlo. Por ejemplo, un punto aparte, ¿no? El otro día miraba ahí una publicación de una iglesia adventista, ¿no? Una iglesia adventista. La iglesia adventista tiene sus temas, ¿no? Pero lo que decía era de qué manera tenían que ir vestidos a los cultos los adventistas. Es verdad, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Entonces, hombres y mujeres, nosotros tenemos que ser decorosos, como lo vestimos. Tenemos que tener pudor, vergüenza. Si tú, por ejemplo, como hombre, como mujer, muestras tu cuerpo, muestras tu desnudez y no tienes vergüenza, tú estás siendo piedra de tropiezo para algunas personas. ¿Entiendes? No, tú puedes y te vistes así, y ahora está la moda de eso, ¿no? Siempre, lamentablemente, las mujeres son las que llevan más, pues, ¿no? Ya, si vas a mostrar el ombligo y más que el ombligo, vas a mostrar el seno y más que los senos, y vas a venir así al culto, así, ¿qué estás haciendo? Piedra de tropiezo. Porque hay algunos hombres que lo ven de otra manera. Por eso que Pablo es claro, ¿no? Yo estoy tratando de ser explícito. Pablo dice hay que ser decorosos, decoro, ¿no? A veces no entendemos lo que es realmente el pudor, lo que es la vergüenza, no sé. Y aquí, entonces yo antes en el mundo era así. Yo antes en el mundo era liberal, era una persona indecorosa, no me importaba cómo me vistiera, cómo hablara, pero ahora en Cristo Jesús Dios me ha cambiado y me ha transformado y Dios me demanda santidad. Yo tengo que vivir en santidad, pero para vivir en santidad es una obra de la fe también. ¿Me entiendes? Porque ¿cómo yo aprendo lo que es santidad? Oyendo la palabra de Dios. Porque la única manera de entender lo que es la santidad es oyendo la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo decido vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en santidad. Pero para vivir en santidad yo tengo que tener fe. ¿Entiendes? Porque el que va a cambiar mi vida es Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque una de las labores principales, y más nosotros los pentecostales le llamamos mucho al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, porque creemos que la labor principal del Espíritu de Dios es santificarnos. ¿No? Entonces me convierto en esta persona. Pero para no ser eso, entonces yo le pido fe al Señor. Señor, hazme vivir como yo debo de vivir en este tiempo. Porque ese es también uno de los grandes retos que ya se está viviendo en esta humanidad presente. La manera como se visten, ¿no? Y como algunos llegan a veces a este lugar también vestidos, ¿no? En el segundo lugar, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo y si te arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dice, si tú encuentras a alguien que está pecando, que está haciendo algo incorrecto, tú vas y te acercas tú y a esa persona. Tú. Si realmente lo amas, si es tu amigo, si es realmente tu amigo o tu amiga y está pecando contra Dios, tú tienes que hablarle. Si no, no eres su amigo, hermano. Dios le pides al Señor que el Espíritu Santo te dé poder, que te use en fe para hablar con tu hermano y decirle, mira, tú estás haciendo esto. Y la palabra de Dios dice que esto es incorrecto. Tienes que usar la palabra de Dios. Esto dice la palabra de Dios y tú estás haciendo esto. La palabra de Dios, tú eres mi amigo, porque te amo, te lo digo. ¿Cuál es el objetivo? Que se arrepienta. Eso Pablo lo va a decir, lo va a explicar acá. Jesús lo está diciendo
Y Pablo lo va a extender ya. Perdónale, dice, ¿no? Si se arrepiente, repréndelo, y se arrepiente, perdónale. Y si 7 al día pecare contra ti, 7 al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahí está hablando del pecado, del perdón absoluto. ¿Cómo yo puedo perdonar a alguien que algo ha hecho tan malo, algo tan malo contra mí, o contra alguien que yo amo? ¿Cómo yo puedo perdonarle? Humanamente no. No puede ser, no tiene perdón, es injusto lo que ha hecho. Eso está podrido. Amado hermano, ¿sabes? Como dije hace un momento, si nos vamos a la cruz de Cristo, nunca vamos a entender el perdón, hermano. La primera palabra que Jesús va a decir en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si yo perdono, yo sé que ha hecho algo malo contra mí. Puede ser hasta que por causa de esa difamación o calumnia yo esté preso. Preso, hermano, yo preso. Inocente, preso. Y esa persona que hizo todo eso contra mí, lo encuentro. Porque también de repente un día aparece preso al lado, en la misma cárcel que estoy yo. Porque es tan malo que al final aparece en la cárcel. ¿Qué debo hacer yo? De acuerdo a lo que está diciendo aquí, yo tengo que perdonarlo. Qué duro, ¿no? Humanamente eso no se hace, no lo hacemos. Por eso que John Stott decía que el Evangelio es contracultura. O Pablo decía, para el mundo es locura. Pero para Dios, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? Para aquellos que creen. Mano, una cosa es lo que hayan hecho y otra cosa es el perdón. Hay cosas que esa persona lo haya hecho y puede irse hasta la cárcel, o hasta acá en el Perú no hay pena de muerte, pero si hubiera pena de muerte y esa persona merece morir por esa falta, de acuerdo a las leyes, tú lo puedes perdonar. Y esa persona puede ir hasta el final a ejecutarlo. Pero tú y yo, si somos cristianos, tenemos que perdonarlo, hermano. Y eso es un acto de fe. ¿Por qué? Porque tú la primera vez tú lo puedes perdonar y en realidad no lo has perdonado. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijo el padre de ese joven epiléptico? Ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Es decir, yo le digo, te perdono. Pero en mi corazón hay todavía luchas. Y me vuelvo a recordar. Y le vuelvo a decir, te perdono. ¿Qué estoy haciendo? Abraham salió de Ur de los Caldeos porque el Señor se le presentó a él. No sabemos cómo, pero Abraham salió. ¿No es cierto? Abraham llegó a Canaán, hubo hambre y Abraham se metió a Egipto y ofreció a su esposa prácticamente. Y el faraón se dio cuenta y lo expulsó, pero le dio un montón de cosas. Mira, Abraham, el hombre de la fe, todavía no tenía fe. Y en el capítulo 15, cuando se separa de los... Dice en el versículo 6, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justo. Ahí recién Abraham tiene fe genuina de parte de Dios, porque Dios recién lo acepta, justificado por la fe. ¿Qué estoy hablando? De que tú y yo vamos a ejercer la fe en esa duda, en esa incredulidad, en esa batalla. Porque la palabra me dice que perdone, ¿me entiende? Perdone sí o sí. No tengo oportunidad. Si soy un hijo de Dios. ¿Me entiende? Perdonar no significa, hermano, que la persona que ha cometido el delito se lo pase. Eso ya es un trato de Dios con él. Dios lo puede perdonar. También, ¿me entiende? Y Dios lo perdona.
Pero ¿sabe qué cosa? Las consecuencias de sus pecados lo van a alcanzar. Es decir, las cosas que hizo van a salir. ¿Me entiende? Dios perdona, sí, pero las cosas que hiciste van a ir ahí. Es un acto de fe. Por eso le dijeron, versículo 5, Señor, aumentanos la fe. Entonces Jesús le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir este sicomoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecerá. Está diciendo, el sicomoro era un árbol especial ahí en ese tiempo, y le está diciendo, ándate al mar y ahí sigue produciendo. Le está diciendo, no está diciendo que se muera, no. El Señor le dice, vas a hacer ahora, ese sicomoro va a estar en el mar, y en el mar va a producir lo que tiene que producir. Y dice, ¿estás loco? ¿Cómo va a hacer eso? Es imposible, ¿no es cierto?, para nosotros. Pero Jesús le está diciendo que es la fe. Tú tienes que creer. Es un acto de fe. Es decir, ¿cuál es el objetivo? El árbol sigue produciendo. ¿Qué está diciendo? Aumentanos la fe. Y Jesús le dice, no, sencillamente tú ten fe, nada más. No es que grande fe, no. Es fe. Persevera, esa fe que tú tienes, hazlo, como la mujer sirofenicia, que va con su hija también endemoniada, y Jesús la trata bien fuerte. ¿No? Dice, los panes son para los hijos, porque para los judíos, los gentiles eran perrillos, es decir, peor que perros. Para los judíos, nosotros somos perros. Y Jesús le dice, los perrillos no tienen ese privilegio. Y ella le dice, pero pueden comer la migaja. Y dice, grande es tu fe, le dice Jesús. Y libera a su hija. Como el gadareno. No, perdón, como el general ¿no? El romano, que había construido sinagogas y otras cosas más. Y que tenía no era un familiar de él, un siervo que estaba enfermo. Y este hombre, él había oído mucho de Jesús. Mucho. Y él tenía una fe de las cosas que Jesús... Entonces, pero también sabía que los judíos no se podían juntar con los gentiles. Y Jesús iba yendo a su casa y dijo, no es necesario que vengas a mi casa, solamente di la palabra. Y mi siervo sanará. Y así fue. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre sujeto a autoridad y también tengo autoridad. Y tú tienes autoridad, tú solamente di la palabra. Y Jesús le dice, nunca he encontrado una gran fe en todo Israel como este hombre. Acá le está diciendo a ellos, solamente la fe. No es tener una gran fe, es fe. Y termina diciendo, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara, apacienta ganado al volver del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa, no le dicen más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta aquella comido y bebido, y después de esto come tú y bebe? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decid, siervos inútiles somos, lo que debíamos de hacer, hicimos. Jesús lo que está diciendo aquí es que nosotros somos siervos del Señor. Y para ejercer el servicio que Dios nos demanda es un acto de fe. Y compara a un hombre que tiene un solo siervo, un solo esclavo, y ese hombre labra y apacienta. Cumple la labor, por ejemplo, Dios a través de la iglesia va labrando vidas, discípulos. Y también él, a través de la iglesia, va pastoreando, ¿no? Este hombre hacía esa labor, cultivaba la tierra y se encargaba de los animales. Y tenía que llegar a la casa del amo y cocinarle al amo. Bañarse, estar aseado totalmente y después cocinarle al amo. Y después, al final, él comía. Después de servir al amo. Ahí lo que Jesús está enseñando es un acto de fe. Nosotros tenemos que ser siervos obedientes y cumplir la labor que Dios nos ha demandado. Y no es que seamos inútiles. ¿Me entiende? Eso no es el objetivo. Ahí lo que el Señor está diciendo es que tenemos que ejercer la fe. Queremos crecer en este año que viene, en estos retos que vienen. Tenemos que ser servidores. Amado hermano, aquí
esta iglesia en el año 2026, Dios nos ayude y Él tome control de nuestras vidas y cada uno nosotros seamos servidores. ¿Me entiendes? Cuando tú vas y evangelizas a alguien y después de evangelizarlo lo discipulas y lo formas para que sea un hijo de Dios, quien hace la obra es Dios a través de ti. Quien lo transforma es Dios. Quien lo convierte en un discípulo y mañana en lo que Él quiere hacer es Dios, amado hermano, quien nos usa a nosotros. Si Dios quiere que aquí en este lugar tú sirvas o donde tú estés sirvas, obedezcas y cumplas la tarea, para eso Dios te ha salvado y te ha convertido, y eso es un acto de fe. Por eso dice, la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Por eso es indispensable, es fundamental, es trascendental que nosotros leamos la palabra de Dios. Ahí se ha lanzado un reto para hombres y para mujeres. Leer, mire, solamente el Nuevo Testamento, 27 libros de la Biblia, que es, si tú miras la cantidad de libros que tiene la Biblia, los evangelios vienen a ser casi como la cuarta parte de la Biblia, hermano. Casi la cuarta, entre la tercera y la cuarta parte. Es decir, en libros, en cantidad de lectura que hay. Se ha lanzado, pero son pocos los que han respondido. Y esa es la meta en este año, amado hermano, que cada familia, en cada familia, haya ¿qué? Un altar a Dios, devocionales, que cada padre, cada madre haga y levante un altar a Jehová, cada hijo levante un altar a Jehová, que cada uno lea por sí mismo la palabra de Dios, que se reúnan y oren y lean la palabra de Dios. Yo no sé en qué momento, pero si lo hacemos, téngalo por seguro, que vamos a tener una fe inconmovible, una fe que va a cambiar nuestra historia, que va a cambiar la historia de su familia. Como este hombre que llevó a su hijo lunático o epiléptico y estuvo sano. Y si cumplimos estos cuatro actos de fe, ¿no? De no ser piedra de tropiezo. Para no ser piedra de tropiezo tenemos que vivir en la fe. De ser perdonadores, de perdonar, sí o sí. Perdonar, hermano. Perdonar. No tenemos opción. Porque solo Dios sabe que usted un día, si no perdona, puede ser piedra de tropiezo para alguien. Y lo que te hicieron a ti, eso quede algo tan pequeño, que tú te avergüences y después tú estés suplicando que te perdonen. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de fe. Hay que pedirle, Señor, yo quiero solamente una fe nada más. No una gran fe, una fe pequeña, pero esa fe suficiente. Y lo último, estar dispuesto a servir, obedecer a Dios en las tareas que Él me dé y decir, Señor, he cumplido la tarea que me has encargado, he cumplido eso, pero todos necesitamos oír la palabra de Dios. Cuando tú lees, abres tu Biblia en tu casa, estás oyendo la palabra de Dios. Amén.